Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión venimos a presentarles nuestra exposición y maqueta sobre el tema célula procarionte. Espero lo disfruten. Todo esto lo realizamos dentro de la materia de microbiología, a cargo del profesor, el doctor en ciencias Balam Ruiz Ruiz, dentro del eje temático número 3, anatomía de células procariontes y eucariontes. Los temas que les vamos a exponer, como ya mencionamos anteriormente, van a ser el tema 3.1, célula procarionte, tema 3.1.1, tamaño y forma de las células bacterianas, tema 3.1.2, pared celular, y finalmente tema 3.1.3, estructuras internas en relación con la pared celular. Nosotros somos el equipo número 1, el cual se encuentra conformado por Rocío Celis, José Hernández, Daniel Valdés, Diego Valencia y su servidor, Yair Ceseña. Para entrar de lleno con nuestro tema, podemos destacar ciertas generalidades de este tipo de célula. La célula procarionte también se le conoce como célula procariota. La principal diferencia que tiene con respecto a otras células y que considero yo es una de las más destacables es que no cuenta con un núcleo, de ahí es que se deriva su nombre. En su lugar cuenta con un nucleolo. Aquí es donde se va a contener el material genético o DNA en forma de cromosoma, ya que esta célula solamente tiene un cromosoma circular o cíclico. La diferencia también que podemos destacar entre célula procariota y eucariota es que la procariota es de menor volumen, es más pequeña y otra cosa es que es menos compleja. Si tomamos en cuenta ambas células, podríamos notar que la procarionte tiene menos orgánulos y también es más primitiva, podríamos decirlo, que la célula eucariota. Y justamente es otra de las características que al ser más primitiva nos indica que fue de las primeras células que se formaron en la Tierra. Otra generalidad que podemos destacar es que mayormente son unicelulares, es decir, se mantienen solamente una separada de las demás, no como en el caso de las eucariotas que se unen para formar tejidos y órganos, etc. Otra generalidad que podemos incluir y que también es importante es el hecho de que el ciclo de vida de una célula procarionte es muy similar, casi idéntico, al de una célula eucarionte. Las únicas diferencias que hay serían en los procesos que se realizan dentro de esta, pero eso ya es algo más específico. De manera general, puedo decir que una célula procarionte se alimenta, crece, se reproduce, interacciona con su medio y con otras bacterias, se comunica entre ellas a través de un pili sexual que más adelante vamos a explicar y finalmente mueren, como todo ciclo de la vida. Finalmente, como última generalidad, voy a retomar lo que mencioné sobre la reproducción en su ciclo de vida para destacar que su manera de reproducirse es de forma asexual, es decir, de una bacteria se van a producir dos bacterias que serán idénticas a la primera. Esto quiere decir que las bacterias que sean las hijas van a ser idénticas con respecto al material genético del predecesor. Esto indica que, como en el caso de las células eucariota, que hay un intercambio genético entre el padre y la madre al momento de hacer la fecundación, en el caso de las procariotas no se va a dar esto, por lo que no va a haber ningún tipo de modificación genética en su DNA. Para clasificar una célula procariota, en este caso las bacterias, tenemos que saber que existen tres tipos de ellas. Los más comunes, los cuales son bacilos, que tienen una forma cilíndrica alargada, cocos, que tienen una forma redondeada semiesférica, pero no son como tal, y una combinación entre estos dos llamada cocobacilos. Los ya mencionados bacilos se clasifican en dos tipos, los llamados víbrios en forma de S, más alargados, y las espiroquetas, en forma de espiral. Por su parte, los cocos también se clasifican en dos tipos, cocos en racimo, los cuales podrían parecer un racimo de uvas, como su nombre lo dice, y cocos en rosario, debido a su forma que parece un rosario unido en collar. Ahora bien, para presentar nuestra maqueta tenemos que decir que esta es un bacilo.
Iniciando con las partes de nuestra célula, primeramente les vamos a hablar sobre aquellas que son externas. En este caso iniciaremos con la cápsula o glucocáliz, la cual vendría siendo la que se encuentra representada en color morado dentro de nuestra maqueta. Esta cápsula representa una envoltura gelatinosa que va a recubrir todo alrededor de la célula. ¿Esto qué hace? Le permite cierta sostén, cierta forma y también le genera cierto movimiento a la célula procariota. Podemos destacar que la cápsula es hidrofílica, es decir, tiene afinidad por el agua. Otra cosa que podemos destacar es su composición, ya que se encuentra estructurada por azúcares, lípidos y proteínas. Otra cosa importante a destacar es la naturaleza de esta, ya que cuando se encuentra de forma definida, es decir, que tiene una forma precisa, se le conoce exactamente como cápsula, pero cuando no tiene una forma definida, se le conoce como cápsula mucilaginosa. Otra característica que podemos destacar de la cápsula es que le permite cierta seguridad a la célula procariota cuando se encuentra presente frente al sistema inmunológico de algún ser vivo, ya que ésta va a evitar que se dé la fagocitosis, que bien sabemos es un proceso que nuestras células inmunológicas requieren o siguen cuando quieren deshacerse de una bacteria. En este caso, la cápsula va a impedir que se realice este proceso. Es la que está de un colorcito verde, ahí que es como un tipo listón, está localizada por debajo de la cápsula. Su estructura mantiene la forma de la célula, protege su interior y evita que la célula reviente cuando absorbe agua. La pared celular de la mayoría de las bacterias tiene peptidoglucano, un polímero de azúcares y polipéptidos. El peptidoglucano es inusual porque no solo contiene el aminoácidos, que viene siendo el tipo que normalmente se usa para hacer proteínas, sino que también contiene de aminoácidos. Las paredes celulares de las arqueas no tienen peptidoglucano, pero tienen algunas parecidas que viene siendo el pseudopeptidoglucano, mientras que otras están compuestas de lo que son proteínas y otro tipo de polímeros. Avanzando con la membrana celular, tendremos que esta es la que se encuentra de un color amarillo en nuestra maqueta. La membrana celular, su estructura está compuesta por una bicapa fosfolipídica, donde la cabeza de los fosfolípidos se encontrarían en la parte externa, mientras que las colas de estos estarían en la parte interna. Podemos destacar dos naturalezas dentro de ella. Las cabezas de los fosfolípidos son hidrofílicas, es decir, tienen afinidad por el agua, mientras que las colas de estos son hidrofóbicas, es decir, repelen el agua. Otro componente de la membrana son proteínas. Estas proteínas son las que van a permitir el transporte de moléculas o iones tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Esta es otra característica que tiene la membrana. La membrana plasmática funciona como un filtro selectivo que va a permitir solamente la entrada o salida de ciertas partículas y no de todas. Otra cosa que tiene la membrana es que también va a ayudar a darle forma a lo que sería la célula y también evita que el citoplasma contenido dentro pueda salirse, provocando que la célula se desplome. Las fibras las podemos apreciar en la maqueta como tipo pelitos ahí de color, un verdecito muy bajito. La función de estas es de participar en el intercambio de información genética entre bacterias mediante la conjugación cuando éstas se combinan con bacterias hembras. Las fimbrias están compuestas por material proteínico y permiten que los organismos se fijen dentro del cuerpo. Incluso a los agentes patógenos les facilita lo que es la adhesión. Vienen siendo como especies de pelos que se diseminan más allá de la superficie de la célula. Observamos en nuestra maqueta un montón de protuberancias alargadas alrededor de la célula. Estos son los pilis. Los pilis son pequeñas vellosidades, cabellos o protuberancias alargadas, como ya se mencionó, que principalmente sirven para la adhesión a las superficies, es decir, a las mucosas y a los tejidos dentro del cuerpo humano. Esto les da la propiedad de rápida infección. Sin embargo, entre todos esos pilis ubicamos a uno en específico que se mira más grande en nuestro modelo.
Este es el pili sexual. El pili sexual sirve como un puente de comunicación entre bacterias. Por ejemplo, una colonia de bacterias de Escherichia coli se comunica con otra colonia que ha recibido una resistencia a un antibiótico. Esta resistencia no se provocaba en la primera colonia. Entonces, al haber una comunicación, ambos tendrán una resistencia bacteriana, ya que evolucionarán hasta el punto de que ambos tengan las mismas propiedades. Por eso se le llama pilisexual, debido a que hay una reproducción de la información y esto les da nuevas habilidades y mutaciones. En lo que respecta a la cola que sobresale de nuestra maqueta, este es el flagelo de la célula procariota. El flagelo cumple la función de movimiento en la célula procariota, así como puede ser, por ejemplo, el impulsor de una bacteria. El flagelo es una estructura compleja de proteínas MOT-A y MOT-B. Este flagelo a su vez puede tener un cierto parecido con los pilis, sin embargo el flagelo es mucho más grande, ya que los pilis sirven para la adhesión y comunicación, como ya lo mencionamos, y el flagelo cumple la función rotora o de movimiento en una célula procariota. Ahora yo les hablaré sobre el citoplasma y el nucleoide de las células procariotas. En las células procariotas que carecen de núcleo, el citoplasma es todo aquello que se encuentra dentro de la membrana plasmática, y un componente fundamental de esta, que tanto se encuentra en los eucariotas y en los procariotas, es el viscoso citosol, que es una solución a base de agua que contiene iones, moléculas pequeñas y macromoléculas. Y en los eucariotas el citoplasma también incluye a los organelos rodeados de membrana que se encuentran suspendidos en el citosol, el citoesqueleto, que tiene una red de fibras que dan forma y soporte a la célula, que también forma parte del citoplasma y ayuda a la organización de los componentes de la célula. Y aunque el citosol está compuesto en su mayor parte de agua, tiene una consistencia semisólida y gelatinosa debido a la cantidad de proteínas que tiene en él. El citosol contiene un rico caldo de macromoléculas y otras moléculas más pequeñas que van desde glucosa y otros azúcares hasta simples polisacáridos, aminoácidos y ácidos nucleicos, etc. Y en este se dan muchas reacciones metabólicas, incluyendo la síntesis de proteínas que se llevan a cabo en la parte de la célula. Como sabemos, uno de los elementos distintivos de una célula procariota es que ésta carece de núcleo. A cambio cuenta con algo llamado nucleoide, que es una región irregular ubicada en el interior de dichas células y que se caracteriza por ser un lugar en donde se encuentra el ADN de la célula procariota. Por una parte destaca su forma, que es completamente irregular, y por otra es el lugar en el que se almacena el ADN. Su forma puede ser como si lo comparáramos con un montón de hilos entrelazados. Además de esto, cabe destacar que carece de una membrana nuclear, algo que contrasta también con el núcleo de las células eucariotas. Y esta se compone principalmente de tres elementos, que son las proteínas, ARN y ADN, que de hecho es el elemento mayoritario, pues tiene un 60% del mismo. Y también se destaca que puede contener varias copias del ADN en sí mismo. Las células procariotas en su citoplasma tienen unas moléculas circulares llamadas plásmidos. Estos plásmidos son ADN extracromosómico que se replica independiente al ADN cromosómico. Estos plásmidos generalmente tienen una longitud de desde 3000 a 10.000 bases. Esto quiere decir que pueden tener entre 30 a 100 genes en cada plásmido, y la cantidad de plásmidos por célula procariota depende del tipo de célula. Los ribosomas de la célula procariota tienen un coeficiente de segmentación de 70S, a la vez que está dividido en dos partes, la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor tiene un coeficiente de segmentación de 50S y tiene dos tipos de ARN ribosomal, el 5S y el 23S, además de 31 proteínas ribosómicas como promedio. En cambio, la subunidad menor tiene un coeficiente de segmentación de 30S y tiene un solo tipo de ARN ribosomal de 16S que contiene 1524 nucleótidos y además de 21 proteínas. Finalmente, y a manera de conclusión, les vamos a presentar ciertos aspectos de suma importancia dentro de la salud, los cuales están fundamentados o se siguen investigando a partir de células procariontes o bacterias. Primeramente tenemos la teoría endosimbiótica. Esta fue propuesta por Lynn Margulis. Ella lo que se preguntaba, o más bien lo que ella expresaba, era la similitud que existe entre la mitocondria de la célula eucariota con una bacteria.
Si tomamos en cuenta la morfología de la mitocondria, la cual es un orgánulo que se encuentra presente en células eucariotas que generan ATP, podemos ver cuán similar es la estructura con una bacteria. Por lo tanto, lo que Lynn menciona es que, como ya mencionamos anteriormente, la célula procariota fue de las primeras que se supone aparecieron en la Tierra. Por lo tanto, podría ser que después de un proceso, una célula procariota se introdujo en otra célula y con el paso del tiempo y la evolución se fueron uniendo en una forma simbiótica, es decir, viviendo juntas, y finalmente tendríamos cómo se descubre o cómo se forma la célula eucariota a partir de una célula procariota. Esto es interesante ya que hay muchos estudios que nos indican que esta teoría podría ser relativamente cierta, y más aún si tomamos en cuenta las similitudes en morfología. Otro aspecto muy importante es la microbiota bacteriana. Muchas personas no lo saben, pero dentro de nuestro organismo tenemos muchísimas bacterias que son muy buenas para nosotros. Estas bacterias se encuentran en nuestro intestino delgado, y lo que generan es que se puedan primeramente abarcar lugar para que bacterias patógenas no puedan llegar, colonizar y generarnos enfermedad. Otra cosa es que estas bacterias buenas producen sustancias que son muy beneficiosas para nosotros. Otro aspecto en medicina podemos destacar que se puede generar muchos medicamentos a base de bacterias. Uno de ellos sería la insulina, que se utiliza en la diabetes. La insulina se genera a partir de una bacteria y se utiliza, como ya mencioné, para tratar la enfermedad de la diabetes. Otros temas también que pueden ser destacables dentro de medicina es cómo las bacterias nos pueden ayudar a saber controlar enfermedades, a descubrir cómo es que se generaron y también crear medicamentos que puedan atacar este tipo de bacterias. Esto nos llevaría al último punto, que sería la investigación. Como bien sabemos, en estos últimos años se han descubierto las superbacterias, las cuales vendrán siendo bacterias que se están volviendo resistentes contra los medicamentos que estamos generando nosotros en el área de la salud. Por lo tanto, se ha estado investigando mucho acerca de nuevos medicamentos o maneras en cómo contrarrestar estas superbacterias para que no sigan generándonos enfermedades. Eso sería todo por nuestra parte, muchísimas gracias. A continuación presentamos las referencias